Hola chicas y bienvenidas a su clase de teatro musical. El día de hoy, nuestro grupo se divide en dos. Es decir que durante este momento vas a ver este video y tienes dos opciones. La primera es hacer una infografía con la información más importante que rescates del siguiente video o una línea del tiempo explicando un poquito sobre la evolución del teatro musical, porque es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, recordemos que el teatro musical es un género teatral en que la acción se realiza en tres secciones: canciones, diálogos y baile. En todas se desarrolla la actuación y la interpretación de las historias que nos cuentan las canciones. Es decir, tenemos tres elementos que involucran actuación. Entonces podemos decir que hay tres elementos súper importantes en el teatro musical, que es el baile, el diálogo y las canciones. Sin embargo, hay más detrás de eso y hay muchísimas personas involucradas en la producción de un teatro musical. Hay compositores, bailarines, actores, coreógrafos, hay productores, publicistas, etc. Es decir, es toda una empresa el teatro musical, pero ¿de dónde surge? Bueno, según los antecedentes del teatro musical, en Europa se remonta al teatro de la antigua Grecia, donde la música y la danza se incluyeron en comedias y tragedias durante el siglo V a.C. Eso podrían decir que son los primeros inicios de la combinación entre música y danza. Durante el siglo XII y XIII, los dramas religiosos enseñaban la liturgia con actores que usaban vagones al aire libre, ¿te imaginas? Para contar cada parte de la historia, entre las formas poéticas que a veces se alternaban con los diálogos en prosa, es decir, como hablamos normalmente, y los cantos litúrgicos que dieron paso a nuevas melodías. Ya por ahí del Renacimiento europeo, las formas más antiguas evolucionaban hacia dos antecedentes del teatro musical. Mucho ojo aquí. El primero es la comedia del arte, donde payasos ruidosos improvisaban historias familiares y más tarde fue ya conocido como la ópera bufa. En Inglaterra, las obras isabelinas y jacobeanas incluían frecuentemente la música, y las obras musicales empezaron a presentarse en los entretenimientos dramáticos de una noche. Ya por el periodo de Tudor, se desarrollaron mascaradas cortesanas, estas fiestas donde utilizaban disfraces y antifaces, donde había música, baile, canto y actuación, a menudo con trajes súper costosos y un diseño escénico muy complejo. Estos se convirtieron en obras cantadas que fueron reconocibles como óperas en inglés, tales como The City of Rhodes en 1656. Ya durante el siglo XVII, las formas más populares de teatro musical en Gran Bretaña fueron las óperas balada, ¿sale? Que incluían letras escritas al ritmo de las canciones populares de la época, y más tarde se desarrolló ahí la ópera cómica, con tramas en su mayoría románticas. Cuando hablamos de tramas, hablamos del tema que desarrollaba. Durante el siglo XIX, otras formas de teatro musical se desarrollaron en Inglaterra durante este siglo, como el music hall, el melodrama y la burleta. Fueron muy populares en la mayoría de los teatros en Londres, pues había un pequeño detalle para presentar, y es que estaba prohibido presentar obras de teatro si no tenían música. ¿Puedes creerlo? Ya durante la América colonial no tuvo una presencia teatral significativa hasta 1752, cuando un empresario londinense, William Hull, envió a su compañía de actores a las colonias administradas por su hermano Lewis. Durante los años de 1850 hasta 1880, se experimentaron de muchas formas en el teatro musical, sobre todo en la forma cómica, que se la llamó operette. Eso fue en 1850. Algunos compositores de opereta más conocidos durante ese periodo decidieron meter sátiras ingeniosas, es decir, momentos muy cómicos
para formar parte de un teatro musical que se iba a caracterizar por tener pantomima, mucha comedia y sobre todo exceso de baile. En Estados Unidos, los entretenimientos de teatro musical a mediados del siglo XVIII incluían variedades amplias que eventualmente se convirtieron en vodevil o espectáculos de juglares y pronto cruzaron el Atlántico hasta Gran Bretaña, donde empezaron a ver estos shows burlescos victorianos por compañías británicas. Hacia allá de 1890 hasta nuevo siglo, hubo cientos de comedias musicales. Es de ahí que se llama comedia musical, porque lo importante es que se presentaban momentos de risa, ¿va? Cuando llega el año de 1890, empiezan a presentarse en Broadway. Y esto genera los espectáculos más exitosos de Nueva York, que fueron a menudo por extensas giras nacionales. Algunos de ellos, pues, es La Geisha, que fue una función súper exitosa por allá de 1890 y duró 2 años en cartelera. Bueno, ya para comienzos del siglo XX, los musicales que habían tenido esta forma de vodevil, de music hall y entretenimientos ahí muy ligeros, empezaron a complejizarse. Y bueno, digamos que para cerrar ahorita, porque pues es bastante extensa la historia del teatro, durante 1940-1960 es la época de oro del teatro musical. Pues hay más de 500 actuaciones mientras la economía se recuperaba, pero el cambio artístico estaba en el aire y debemos agregar que durante esta época hubo una crisis económica. El teatro musical ayudó a elevar la economía. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el teatro musical ha evolucionado bastante, desde la antigua Grecia hasta Broadway y luego el Off-Broadway, pero hasta la fecha ha incluido los siguientes elementos: libreto, partituras, producción, dirección, actuación y música. Ahora, algunos de los otros géneros del teatro musical o que fueron conformando el teatro musical como ahorita lo vimos son los siguientes: la opereta, el vodevil, la comedia musical. Recordemos que se llama comedia musical porque en ese tiempo lo que se buscaba era hacer reír al espectador. La ópera cómica, el teatro boulevard, el Minstrel Show, el burlesque, la zarzuela, el music hall, el Broadway y off-Broadway. ¿Sale? Eso está súper interesante. Entonces, ¿qué te voy a pedir? Con la información que ya tienes ahora, junta y reúne los puntos más importantes para hacer una infografía. O si te parece más sencillo, puedes hacer una línea del tiempo. ¿Qué esperas? ¡A trabajar!